Ahí está. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver ejercicios de todo lo que hemos visto sobre la topología de Tikhonov. ¿Va? Vamos a hacer ejercicios. Tengo preparados 5 problemas del libro del profesor y bueno, vamos a desarrollarlos. ¿Va? Bueno, pues empezamos. El primer ejercicio es quizá el más complicado, así que vamos a hacerlo con cuidado. ¿Qué tenemos? Vamos a considerar dos espacios topológicos, x, tau x, y, tau y, dos espacios topológicos, y vamos a tomar un conjunto E, subconjunto de x, y un conjunto F, subconjunto de y. El problema lo que nos pide es demostrar que la frontera de E cruz F es igual a la cerradura de E cruz la frontera de F, unión la frontera de E cruz la cerradura de F. Estamos pensando que X cruz Y tiene la topología de Tikhonov, ¿ok? Estamos pensando que X cruz Y tiene la topología de Tikhonov, ¿va? Y estamos obteniendo una manera, una forma de calcular la frontera de un conjunto que se ve de esta forma, de la forma E cruz F, ¿no? Es el producto cartesiano de un conjunto con otro conjunto más, ¿no? Para tomarle su frontera, bueno, tienes que hacer esto, que indica la igualdad. Gráficamente, ¿cómo se ve? Bueno, se ve de la siguiente manera. Imagínate que el X es el eje horizontal, ¿no? El espacio X es el eje horizontal. Y es el eje vertical. Ajá. Entonces, tenemos a E, que es esto que está en rojo. Su cerradura, pues, serían los extremos junto al conjunto E. Y su frontera serían los puntos que están en la orilla. Estos dos puntitos de aquí, ¿no? Que estoy señalando. Algo similar hacemos con F. ¿Ok? Entonces, tú haces el producto cartesiano de E cruz F, que sería este rectángulo, ¿no? Todo el rectángulo con relleno. Para calcular la frontera de E cruz F, pues intuitivamente la frontera de E cruz F es toda la orilla, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se calcula formalmente? Ah, bueno, lo que tienes que hacer es tomar la cerradura de E y hacer el producto cartesiano con la frontera de F. Ajá. Eso nos da dos líneas. En el dibujito serían dos líneas. Esta línea café, que estoy señalando, y la otra línea café que ahora estoy señalando, ¿no? Estas dos líneas cafés. Y a eso le vas a unir la frontera de E cruz la cerradura de F, que son estas dos líneas que están de color naranja. Unes esos dos conjuntos y eso te da la frontera de E cruz F. ¿Ok? Gráficamente, pues se ve de esta manera, ¿no? Es una manera de imaginarse las cosas. Ya dependiendo de los espacios topológicos con los que estemos trabajando, pues se va a visualizar de cierta manera. Ajá. Bueno, pues vamos a hacer la demostración. Al final de cuentas, esa es una igualdad de conjuntos, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es doble contención, ¿va? Bueno, vamos a empezar con esta contención. Vamos a demostrar que todos los puntos de la frontera de E cruz F están contenidos en la cerradura de E cruz la frontera de F, unión la frontera de E cruz la cerradura de F, ¿va? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tomar un punto X, Y en la frontera de E cruz F. Un punto arbitrario. Vamos a notar lo siguiente. Chequen. La frontera de E cruz F, por definición, aquí no lo puse, pero bueno, vamos a escribirlo. Por definición de frontera, ¿qué sabemos? Por definición de frontera, la frontera de E cruz F es la cerradura de E cruz F, intersección, la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya probamos, bueno, no estoy seguro si eso lo probamos o lo dejamos como un ejercicio, que la cerradura de E cruz F es igual a la cerradura de E cruz la cerradura de F. Ajá. Entonces, lo voy a señalar, bueno, lo voy a marcar más bien. La cerradura de E cruz F es la cerradura de E cruz la cerradura de F. Esos dos son iguales, ya lo sabemos. Y eso es intersección, la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Aquí tenemos una intersección. ¿Quién es más grande? ¿La intersección o cada intersectando? Pues cada intersectando es más grande que la intersección. En particular, la cerradura de E cruz la cerradura de F contiene a esta intersección, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la frontera de E cruz F
está contenida en la cerradura de E cruz la cerradura de F. Pregunta, ¿dónde está el punto X, Y? ¿Dónde lo tomamos? Lo tomamos en la frontera de E cruz F, estamos de acuerdo. Entonces, ese punto X, Y está en la cerradura de E cruz la cerradura de F. Eso por la contención que acabamos de verificar, ¿no? Entonces, nuestro punto X, Y, y esto es importante, está en la cerradura de E cruz la cerradura de F. Es decir, X está en la cerradura de E y Y está en la cerradura de F. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a recordar el objetivo. El objetivo es ver que este punto X, Y está en la cerradura de E cruz la frontera de F, unión la frontera de E cruz la cerradura de F. ¿Qué nos falta para probar que ese punto está en esta unión? Pues ya sabemos que X está en la cerradura de E. Y está en la cerradura de F. Nos falta ver que o X está en la frontera de E. Voy a bajar tantito. Nos faltaría probar que o X está en la frontera de E, porque imagínense, si X está en la frontera de E, entonces tendríamos que X está en la frontera de E y Y está en la cerradura de F. Ajá. Si X está en la frontera de E, si probamos que X está en la frontera de E, entonces X, Y está en la frontera de E cruz la cerradura de F y por lo tanto está en el segundo uniendo X, Y. O si probamos que Y está en la frontera de F, entonces X, Y está en la cerradura de E, cruz la frontera de F y entonces estás en el primer uniendo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta probar que X está en la frontera de E o Y se encuentra en la frontera de F. Vamos a ver alguna de esas dos, ¿va? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por contradicción, ¿ok? Vamos a hacer la prueba por contradicción. Voy a bajar tantito. Aquí está bien, creo. Ahí me quedo. Vamos a hacer la prueba por contradicción. Vamos a suponer que X no está en la frontera de E y Y no está en la frontera de F. ¿Ah? Eso sería contradicción, ¿no? Porque queremos ver que o X está en la frontera de E o Y está en la frontera de F. Vamos a suponer lo contrario. X no está en la frontera de E y Y tampoco está en la frontera de F. Y aquí puse una igualdad que va a ser importante. La frontera de E, por definición, ¿quién es? Es la cerradura de E, intersección, la cerradura de X menos E. Y la frontera de F, por definición, es la cerradura de F, intersección, la cerradura de X menos F. Hay unas cosas que puse en un circulito. ¿Eso por qué? Porque sabemos que tanto X como Y están en la cerradura de E y en la cerradura de F respectivamente. De hecho, aquí lo marcamos, arribita. Lo que está en verde, ahí deducimos que X está en la cerradura de E y que Y se encuentra en la cerradura de F. Entonces, pregunta, ¿por qué X no pertenece a la frontera de E? No puede ser que X no pertenece a la frontera de E porque X no pertenece a la cerradura de X menos E. ¿Estamos de acuerdo? X está en la cerradura de E. Entonces, X no tiene que estar en la cerradura de X menos E. Y lo mismo pasa con Y. Como Y no está en la frontera de F, entonces Y no pertenece a la cerradura de X menos F. Ajá. Y entonces podemos concluir lo siguiente. Como X no está en la cerradura de X menos E, entonces debe existir un abierto que contiene al punto X tal que U intersección X menos E es igual a el vacío. ¿Estamos de acuerdo que esto es consecuencia de que X no pertenece a la cerradura de X menos E? Hay un abierto que al intersectarlo con X menos E es igual al vacío y ese abierto tiene el punto X. Algo similar hacemos con el caso en que Y no está en la frontera de F. Como Y no está en la frontera de F, debe existir un abierto V que contiene el punto y tal que V intersección Y menos F es igual al vacío. ¿Ok? Esos dos abiertos, el abierto U y el abierto V, son abiertos de X y Y respectivamente. Con esos dos abiertos, vamos a construirnos un abierto en el producto cartesiano. Voy a bajar tantito, ¿eh? Bajo tantito. Hasta aquí. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a construirnos este abierto. Vamos a definir a W como U cruz V.
¿ok? Es U cruz V. Ese es un abierto de X cruz Y, estamos de acuerdo, porque estamos trabajando con la topología de Tikhonov. Ajá. Entonces, U cruz V es un abierto, es un hecho. Y es un abierto que contiene a X, Y, porque X está en U y Y está en V. Y observa lo siguiente. ¿Cómo es? Vamos a fijarnos en estas tres igualdades que están a la derecha. Ajá. Vamos a hacer U cruz V, intersección X menos E, cruz F. Esa intersección es vacía. Y aquí hay que recordar, cuando la intersección de dos productos cartesianos es vacía. Cuando alguno de los factores resulta ser vacío, ¿no? O sea, tú intersectas, por ejemplo, aquí voy a poner algo. Tú tienes a cruz B y lo intersectas con C cruz D, ¿no? Superior 1. ¿Cómo calculas esa intersección? Pues ocurre que eso es igual a intersección C cruz B intersección D. Y la pregunta es, ¿cuándo este producto cartesiano es vacío? Este de aquí, ¿no? Que estoy señalando. ¿Cuándo ese es vacío? Bueno, si alguno de los factores es vacío, entonces el producto cartesiano es vacío. Entonces, esto es vacío, sí, solo si A intersección C es vacío o B intersección D es vacío. Y eso es lo que vamos a ocupar. Aquí lo voy a poner a ver si me cabe. A intersección C es vacío o B intersección D es vacío. Estamos ocupando esto. A ver si esto lo pongo en otra parte después. Pero por el momento ahí lo ponemos. ¿Va? Entonces, fíjense. ¿Cómo es U con intersección X menos E? Es vacío, estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo es toda esta intersección de esos dos productos cartesianos? Pues va a ser vacío. Ajá. Luego, U cruz V, intersección X menos E, cruz Y menos F. Pregunta, ¿cómo es U intersección X menos E? Es vacío. Entonces, ¿cómo es esta intersección de productos cartesianos? Va a ser también vacía. Y a esa le llamamos la identidad 2. Y algo similar pasa con la identidad 3. Tenemos U cruz V, intersección E cruz Y menos F. Fíjense en el segundo factor de ambos intersectandos. Fíjense en V y fíjense en Y menos F. ¿Cómo es la intersección de esos dos factores? Vacía. Por lo que hicimos acá arriba, ¿no? Por esto. Esto aquí que estoy señalando. Ajá. Entonces, se tienen estas tres identidades, ¿ok? La identidad 1, la identidad 2 y la identidad 3, ¿ok? Vamos a hacer otra cosa, ¿ok? Tengan en cuenta esas identidades. Y vamos a anotar lo siguiente. Voy a bajar tantito. Me voy a quedar hasta las identidades, que se siga viendo eso. Y por otra parte, vamos a ver cómo es X cruz Y menos E cruz F. X cruz Y menos E cruz F, haciendo algebrita de conjuntos, eso se puede dividir en tres conjuntos. En E cruz Y menos F. Unión X menos E cruz F. Unión X menos E cruz Y menos F. O sea, esta diferencia de conjuntos, esta complementación, X cruz Y menos E cruz F, pues la descompones en esos tres conjuntos. Estos que acabo de poner aquí, ¿no? Se puede hacer eso, es una identidad de conjuntos, y ahora vamos a tomarle la cerradura a X cruz Y menos E cruz F. Tómale la cerradura. Pues le tomo la cerradura a X cruz Y menos E cruz F, y eso es lo mismo que tomársela a cada uniendo. Bueno, a la unión de esos tres conjuntos, ¿no? Pero la cerradura se porta bien con las uniones, eso ya lo sabemos. Entonces, la cerradura de uniones finitas es la unión finita de las cerraduras. Ajá. Y entonces nos queda que esto es la cerradura de X cruz Y menos F, unión la cerradura de X menos E cruz F, unión la cerradura de X menos E cruz Y menos F. O sea, aquí lo que hicimos fue descomponer a X cruz Y menos E cruz F en tres conjuntos. Le tomamos la cerradura a X cruz Y menos E cruz F y entonces es equivalente a tomarle la cerradura a la unión de esos tres conjuntos. Pero como la cerradura se porta bien, entonces la cerradura se mete en cada uniendo. Ajá. Y ahora, aquí vamos a recordar lo que obtuvimos en 1, 2 y 3, en las identidades 1, 2 y 3. Por la identidad 1, por la identidad 2 y por la identidad 3, cuando nosotros intersectemos a U cruz V
con cada uno de estos uniendos, el E cruz Y menos F, el E menos E cruz F y X menos E cruz Y menos F, esa intersección, ¿cómo va a ser? Por 1, 2 y 3, esa intersección va a ser vacía. Pero entonces lo que estamos diciendo realmente es que X, Y no está en la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué probamos eso? Porque encontramos un abierto en el producto cartesiano, a saber U cruz V, tal que al intersectar a U cruz V con X cruz Y menos E cruz F, esa intersección resultó ser vacía. Ajá. U cruz V, desde luego, tiene al punto X, Y. Entonces encontramos un abierto que tiene al punto X, Y, pero que al intersectarlo con X cruz Y menos E cruz F, esa intersección resultó ser vacía. ¿Por qué es vacía? Porque al intersectarlo con cada uniendo, la intersección es vacía. Ajá. Entonces el punto X, Y no está en esta cerradura. Pero eso está mal, ¿no? Eso es una contradicción. Vamos a subir tantito, vamos a subir. Esto, a lo que acabamos de llegar, es una contradicción. ¿Por qué? Porque, por hipótesis, el punto X, Y está en la frontera de E cruz F, ¿no? X, Y por hipótesis está en la frontera de E cruz F. Entonces, X, Y en particular tiene que estar en la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Eso por la simple definición de una frontera, ¿no? La frontera de E cruz F por definición es este intersectando que estoy señalando, intersección este otro intersectando. Entonces tiene que estar en ambos intersectandos. En particular tiene que estar en la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Pero ¿qué acabamos de ver? Voy a bajar tantito. Acabamos de probar que X, Y no pertenece a la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Eso es una contradicción. Ajá. Y justo, bueno, aquí de hecho lo puse, ¿no? Ya que X, Y pertenece a la frontera de E cruz F. Y entonces, ¿qué supusimos mal? ¿Qué supusimos mal en todo este argumento? Subo. Acuérdense que estamos probando por contradicción que X pertenece a la frontera de o Y pertenece a la frontera de F. Como lo estamos haciendo por contradicción, estábamos suponiendo que X no pertenece a la frontera de y que Y no pertenece a la frontera de F. Entonces, eso es lo que estamos suponiendo mal. ¿Qué se concluye? Que X está en la frontera de, bajo tantito, se concluye esto, ¿no? Que voy a marcar de amarillo. Entonces, ¿qué se concluye? Pues que X está en la frontera de E o que Y se encuentra en la frontera de F. Pero de ahí ya podemos concluir que la pareja X, Y está en la frontera de cruz la cerradura de F o está en la cerradura de cruz la frontera de F. ¿Ja? ¿Dónde tomamos el punto X, Y? El punto X, Y se tomó de manera arbitraria en la frontera de E cruz F. Y demostramos que este punto X, Y está en esta unión. Ok, entonces lo que probamos es que la frontera de E cruz F está contenida en la frontera de cruz la cerradura de F, unión la cerradura de E cruz la frontera de F. ¿Ja? Y ya se tiene esa contención. Ya tenemos una contención. ¿Ah? Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a ver la otra contención. Ahora vamos a tomarnos un punto X, Y que pertenece a la cerradura de cruz la frontera de F, unión la frontera de cruz la cerradura de F. O sea, X, Y está en una unión, ¿no? Y para que esté en una unión, basta con que esté en alguno de los uniendos. Entonces, de ahí saldrían dos casos a considerar. Si X, Y está en el primer uniendo o X, Y está en el segundo uniendo. Vamos a hacer un caso, porque el otro se hace de manera similar, ¿ok? Vamos a suponer que X, Y pertenece a la frontera de cruz la cerradura de F, ¿no? Vamos a hacer este caso. El caso en que X, Y está en la frontera de cruz la cerradura de F. El otro caso se hace de manera similar, ¿va? Voy a bajar tantito, bajamos. Y vamos a suponer entonces que X, Y está en la frontera de cruz la cerradura de F. ¿Qué tenemos que probar?
pues tenemos que probar que el punto X, Y está en la frontera de E cruz F. Y aquí una observación. Eso es equivalente. Ya no le puse aquí, déjenme. Borro este sí, solo sí. Eso es equivalente a demostrar que X, Y está en la cerradura de E cruz F, intersección la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Eso por la simple definición de frontera, ¿no? La frontera de un conjunto es la cerradura del conjunto, intersección la cerradura de su complemento. Ajá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Probar que X, Y está en la frontera de cruz F es equivalente a ver que X, Y está en la cerradura de cruz F, intersección la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos un abierto. Tenemos que ver que X, Y está en la cerradura de cruz F y en la cerradura de X cruz Y menos E cruz F, ¿no? Entonces, pues vamos a tomarnos un abierto W que contiene a X, Y. Recuerden que estamos trabajando con la topología de Tikhonov. Ajá. Entonces, una base, sabemos que los básicos, una base especial, está formada por los conjuntos de la forma A cruz B, donde ahí B son abiertos, ¿no? De X y Y respectivamente. Entonces, como W es un abierto que contiene a Y, pues debe haber A, B abiertos en X y Y respectivamente, tales que X está en A, Y está en B, y A cruz B es un subconjunto de W. ¿Estamos de acuerdo? Eso por la topología con la que estamos trabajando, ¿no? Que es la de Tikhonov. ¿Qué más? Bueno, observen lo siguiente, observen esta contención. Sabemos que la frontera de E cruz la cerradura de F se queda contenida en la cerradura de E cruz la cerradura de F. Basta fijarse en el primer factor. Fíjense en el primer factor. Fíjense en este factor de aquí. Comparen a la frontera de E con la cerradura de E. Comparen esos dos factores. La frontera de E es un subconjunto de la cerradura de E, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces se tiene esta contención de productos cartesianos. Cerradura de E cruz cerradura de F. Sabemos que eso es igual a la cerradura de E cruz F. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues X, Y, ¿dónde está? X, Y por hipótesis está en la frontera de E cruz la cerradura de F. Y la frontera de E cruz la cerradura de F está contenida en la cerradura de cruz F. Ah, ok, entonces X, Y está en la cerradura de E cruz F. Y ya con eso cumplimos, bueno, con eso ya estamos viendo que está en el primer intersectando X, Y. Acuérdense lo que queremos probar. Queremos probar que X, Y está en la cerradura de E cruz F, intersección la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Y acabamos de ver que X, Y está en el primer intersectando, o sea, en la cerradura de E cruz F. ¿Va? Ya probamos que está en el primer intersectando. Ahora, observen lo siguiente. Observen estas contenciones. La frontera de cruz, la cerradura de F, estamos de acuerdo que es un subconjunto de la cerradura de X menos C, cruz la cerradura de F. Otra vez, la cerradura se porta bien con los productos cartesianos y esto es igual a la cerradura de X menos C, cruz F. Ajá. ¿Por qué se vale esta contención? A lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué esta contención es válida? Bueno, hay que recordar que la frontera de, aquí lo pongo, la frontera de un conjunto es igual a la frontera de su complemento. Y la frontera, y esta frontera, la de X menos C, estamos de acuerdo que es un subconjunto de la cerradura de X menos C, ¿no? Y estamos haciendo justo eso, nos estamos fijando en el primer factor. Fíjate en la frontera de. Fíjate en la cerradura de X menos C. ¿Cómo son los primeros factores de cada producto, de sus productos cartesianos, ¿no? ¿Qué conjunto es más grande? Pues la cerradura de X menos C. Entonces, ¿qué producto cartesiano es más grande? Pues es más grande la cerradura de X menos C cruz la cerradura de F. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Que el punto X, Y está en la cerradura de X menos C, cruz F. Ah, no, espérense, aquí. Sí, claro. X, Y. X, Y, ¿dónde está? X, Y nosotros sabemos que está en la frontera de E, cruz la cerradura de F.
¿Estamos de acuerdo? Pero por esa contención que probamos, X, Y está en la cerradura de X menos E cruz F. Y después tenemos esta contención. Eso se queda contenido en la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. ¿Por qué se vale esa contención? Esta contención ya la probamos en el fondo. Voy a subir tantito. Voy a subir tantitito. Subo tantito. Aquí está. Justo cuando descompusimos X cruz Y menos E cruz F. Cuando descompusimos X cruz Y menos E cruz F en estos tres conjuntos, cuando le tomamos la cerradura, al aplicar la cerradura, ¿qué tenemos? Que la cerradura de X cruz Y menos E cruz F es igual a la cerradura de cada uno de estos uniendos, ¿no? ¿Cómo se compara cada uniendo con toda la unión? Pues la unión es más grande, ¿no? La unión es más grande que cada uniendo. En particular, y lo voy a subrayar, en particular la cerradura de X cruz Y menos E cruz F es más grande. Déjenme ver qué conjunto tenemos aquí. X menos E cruz F es más grande que este de aquí. La cerradura de X menos E cruz F se queda contenida en la cerradura de X cruz Y menos X cruz Y menos E cruz F, ¿no? Y estamos haciendo uso de esa contención. Justo aquí abajo, en esta parte. Aquí. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el punto X, Y está en la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Ajá. Y ahora, fíjense en lo que está en amarillo. Vimos que X, Y está en la cerradura de E cruz F. Ajá. Y también probamos que X, Y está en la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Ok, entonces X, Y está en la cerradura de E cruz F, intersección la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. Ajá. Pero eso es justo lo que queríamos probar, porque ese conjunto, ¿quién es? Este conjunto es la frontera de E cruz F, estamos de acuerdo, por definición. Por definición, la manera en que se definió la frontera, el conjunto frontera termina siendo la cerradura de E cruz F, y la frontera de E cruz F, la frontera de E cruz F es la cerradura de E cruz F, intersección, la cerradura de X cruz Y menos E cruz F. ¿No? Ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? El punto X, Y, ¿dónde se tomó? Voy a subir tantito, vamos a recordar dónde tomamos al punto X, Y. Lo tomamos en la frontera de E cruz, la cerradura de F. El otro caso, o sea, si estás en el otro uniendo, se hace de manera similar. Nada más cambian los papeles de E y F, o sea, pero es el mismo argumento prácticamente. ¿Ah? Y entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que la frontera de E cruz la cerradura de F, unión la cerradura de E cruz la frontera de F, está contenida en la frontera de E cruz F. ¿Ok? Y ya habíamos probado la otra contención, estamos de acuerdo. Y entonces, ¿qué se tiene? Que la frontera de E cruz F es igual a la frontera de E cruz la cerradura de F, unión la cerradura de E cruz la frontera del conjunto F. ¿Okay? Y entonces esta igualdad nos dice cómo calcular la frontera de un producto cartesiano de conjuntos. ¿Va? Esto aplica en R2, en Rn, en espacios topológicos más abstractos, aplica esta fórmula. ¿Va? Es para cualesquiera dos espacios topológicos X y Y. ¿Vale? Bueno, voy a bajar tantito. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Bajo tantito. Y ese era el ejercicio más complicado. ¿Eh? Ese quizá era el más complicado. Los demás son muchísimo más sencillos. ¿Va? Pero vale la pena hacerlos, considero. Bueno, ejercicio 2. ¿Qué vamos a considerar? Bueno, aquí vamos a considerar un espacio topológico. Cx, tau, un espacio topológico. Y consideremos a x cuadrada. ¿Quién es x cuadrada? Es x cruz x, ¿no? Entonces, x cuadrada lo vamos a considerar con la topología de Tikhonov. X cuadrada siempre lo vamos a considerar con la topología de Tikhonov. Y entonces, el ejercicio 2 dice lo siguiente. Inciso A. Si tau es igual a la potencia de x, ¿quién es tau? Es la topología de x, ¿no? O sea, si tau tiene la topología discreta, entonces x cuadrada tiene la topología discreta.
O sea, la topología de Tikhonov coincide con la topología discreta en X cuadrada. Ajá, eso es lo que tenemos que probar. E inciso B, si tau es la topología indiscreta, ¿cuál es la indiscreta? La que tiene el vacío y al total únicamente. Entonces, X cuadrada tiene la topología indiscreta. ¿Okay? La de Tikhonov coincide con la indiscreta en X cuadrada. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio también viene en el libro en el libro del profesor, ¿no? Voy a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. A ver, yo creo que aquí está bien. Y bueno, vamos a hacer el inciso A. Vamos a hacerle así. Vamos a tomar un punto X, y arbitrario en X cuadrada. Vamos a tomar este abierto. Estamos de acuerdo que W, definido como el conjunto que tiene como único elemento a X, cruz, el conjunto que tiene como único elemento a Y, es un abierto en X cuadrada. Porque así son los básicos en la topología de Tikhonov, ¿no? Y a lo mejor uno se pregunta, ¿por qué el unitario de X es abierto? Ah, porque recuerden que estamos en el inciso A. Y en el inciso A, tau es el potencia de X, ¿no? La topología es el potencia de X. Entonces, tanto el unitario de X como el unitario de Y son elementos de la discreta, ¿no? Entonces, este conjunto es un abierto en X cuadrada. Pero observen que W, bueno, por definición es el unitario de X cruz el unitario de Y, ¿no? Y eso es igual al unitario de X, Y. Entonces, ¿eso qué prueba? W es un abierto, es un hecho. Y W es igual al unitario de X, Y. Ah, bueno, entonces el unitario de X, Y es un abierto en X cuadrada. O sea, cada punto, lo que estamos viendo es que cada punto, y aquí está el diagramita, ¿no? Cada punto de X cuadrada, toma un punto X, Y, su unitario, el conjunto que tiene como único elemento a X, Y, es un abierto con la topología de Tikhonov. Pero eso lo que nos está diciendo en el fondo es que cualquier subconjunto que te tomes va a ser un abierto con la topología de Tikhonov. Tómate cualquier subconjunto X cuadrada y va a ser un abierto con la topología de Tikhonov. ¿Por qué? Checa. Por otra parte, tomemos un conjunto A, subconjunto X cuadrada, el que sea. Y observa que A se puede ver como la unión de todos sus elementos, ¿no? Se puede ver como la unión de los unitarios de X, Y, donde X, Y pertenecen en A. O sea, tomas todos sus elementos, cada elemento lo metes en un conjunto que tiene solo ese elemento, unes a todos esos unitarios, y ya vimos que cada unitario siempre va a ser un abierto. Eso es lo que hicimos aquí arriba. Ajá. Entonces, A es una unión de abiertos. Ajá. Y entonces A termina siendo un abierto en X cuadrado. ¿Y cómo tomamos A? Lo tomamos como cualquier subconjunto de X cuadrada. Fue cualquier subconjunto de X cuadrada y probamos que ese subconjunto es un abierto con la topología de Tikhonov. Entonces, ¿qué se concluye? Que todos los subconjuntos de X cuadrada son abiertos con la topología de Tikhonov. Es decir, la topología de Tikhonov coincide con la topología discreta en X cuadrada. ¿Ok? Entonces lo que se probó es que si X, tú supones que es un discreto, o sea, tiene la topología discreta, entonces X cuadrada con la topología de Tikhonov, en realidad es X cuadrada con la topología discreta. Ajá. Entonces ese es el inciso A. Pero ya probamos el inciso A. Si tienes la topología discreta, entonces X cuadrada en realidad tiene la topología discreta. La discreta coincide con la de Tikhonov. Vamos a hacer el inciso B. Vamos a suponer que X tiene la topología indiscreta. ¿Ja? Y vamos a probar que X cuadrada tiene la topología indiscreta también. ¿Va? Voy a bajar tantito. Ahí está. Y bueno, vamos a suponer que X tiene la topología indiscreta. ¿Cuál es la indiscreta? Pues la que tiene como únicos elementos al vacío y al total. ¿Ok? La topología indiscreta es la que tiene como abiertos al vacío y al total únicamente. ¿Va? Una base para la topología de Tikhonov en X cuadrada, estamos de acuerdo que está dada por, vamos a hacer el producto cartesiano de todos los abiertos en X. ¿Cuáles son?
pues es el vacío cruz X cruz el vacío y X cruz X, ¿no? Bueno, también el vacío cruz el vacío. Aquí falta ponerlo, aunque ese pues va a ser el vacío, ¿no? También hay que ponerlo de principio. Ahí está, ¿no? Esta sería una base, ¿no? Para la topología de Tikhonov. Eso ya lo sabemos, ¿no? Una base para la topología de Tikhonov se construye de hacer los productos cartesianos de los abiertos de cada factor, ¿no? Y ahí eso es lo que estamos haciendo aquí. El vacío cruz X cruz el vacío cruz el vacío y X consigo mismo, ¿no? Pero estamos de acuerdo que los primeros tres conjuntos son el vacío. El último es X cuadrado. Entonces, ¿qué sobrevive? Sobrevive el vacío y sobrevive X cuadrada, pero eso ya por sí solito es una topología. Ajá. O sea, sabemos que una base para la topología de Tikhonov se obtiene de hacer el producto cartesiano de todos los abiertos en cada factor. Ya lo hicimos. ¿Pero qué resultó? En este caso muy especial, en este caso particular, resultó que nos dio la topología indiscreta. Esto ya es una topología por sí solito. El vacío y el todo, eso es una topología. Ok, entonces lo que tenemos es que la topología de Tikhonov es en realidad la topología indiscreta. Pues la base de la topología de Tikhonov coincide con la topología indiscreta en X cuadrada. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos que si X tiene la topología indiscreta, X cuadrada también tiene la topología indiscreta. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio. Este también está interesante, el ejercicio 3. Pues lo que nos dice es, lo que hace es caracterizar a los espacios discretos en términos de cierto producto cartesiano. Bueno, vamos a leer lo que dice el problema. Tenemos un espacio topológico. ¿Ja? Y vamos a definir la diagonal de X. ¿Cómo? Y la vamos a denotar de esta manera. Con un triangulito, que en realidad es delta de X. ¿Esto qué es? Es el conjunto de todos los X, X, tal que X está en X. Es la diagonal, así como la gráfica de la identidad, ¿no? En cálculo 1. ¿No? Bueno, entonces definimos la diagonal de X como el conjunto de parejas X, X, tal que X pertenece en X. ¿Qué vamos a probar? Vamos a demostrar que la diagonal de X es un abierto en X cuadrada si y solo si X es discreto. O sea, X tiene la topología discreta. ¿Va? Hay una implicación que es muy sencilla, que es el regreso. O sea, si X es discreto, es un hecho que la diagonal es un abierto en X cuadrada. Pero vamos haciéndolo todo paso a paso. Vamos a empezar con la ida, ¿no? Vamos a suponer que la diagonal es un abierto en X cuadrado. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la topología tau, o sea, la topología de X, es el potencia de X. Ajá. Pero eso es equivalente a demostrar que para cada X en X, el unitario de X pertenece en tau. Que es lo mismo que hicimos hace ratito, ¿no? Si pruebas que cada unitario es un abierto, entonces cualquier subconjunto de X lo podemos ver como la unión de sus unitarios. Y entonces sería una unión de abiertos, ¿no? Esa es la razón por la que probar que tau es igual a potencia de X es equivalente a probar que cada unitario es abierto. ¿Va? Aquí está la razón, es lo que está en rojito, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Voy a bajar tantito y vamos a ver el diagrama que aparece aquí. Aquí está la diagonal, ¿no? Estamos suponiendo que la diagonal es un abierto. Vamos a tomarnos un X en X, el que sea, un elemento en X, ¿no? Entonces, X, X, estamos de acuerdo que está en la diagonal de X. Y por hipótesis estamos suponiendo que la diagonal es un abierto. Ajá. Entonces, deben de existir dos abiertos en cada factor A y B en tau. En este caso, los factores son iguales, ¿no? X cruz X, entonces los factores son iguales, y tal que X, X pertenecen a cruz B y se queda contenido en la diagonal de X. Y entonces uno hace su dibujo, dibuja un abierto que contiene a X, un abierto A que contiene a X, dibuja un abierto B que también contiene a X, pero lo piensas en el eje vertical,
Y entonces A cruz B tiene a X, X y se queda contenido en la diagonal. Pero aquí pasa algo extraño. O sea, por supuesto que esto es un dibujo y no forma parte de una prueba formal, pero nos hace ver algo. Si dibujamos un abierto gordo, así como se suelen dibujar los abiertos, ¿qué es lo que pasa? Obtenemos un cuadradito. Mm, sería hasta acá, ¿no? Ahí está. Obtendríamos este cuadradito, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese cuadradito? Ese cuadradito, estamos de acuerdo que se salió de la diagonal. Y se supone, estamos tomando abiertos A y B, que contienen a X, y que su producto cartesiano se queda contenido en la diagonal. Entonces, pensándolo de manera intuitiva, pues esos A y B no pueden, son abiertos, ¿ok? Pero no pueden ser tan gordos. Deben ser de lo más pequeños posible. Bueno, la afirmación de esta idea intuitiva, bueno, vamos a formalizar esta idea. La afirmación es que A tiene que ser forzosamente el unitario de X y que B tiene que ser también el unitario de X. Así tienen que ser los A y B abiertos que tomamos en tau. Vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer sin pérdida de generalidad, eso significa SPG, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el unitario de X se queda contenido propiamente en el conjunto A. Como está contenido propiamente en A, entonces debe haber un elemento en A distinto de X. ¿Estamos de acuerdo? Llamémosle Y. Sea Y un elemento en A que es distinto de X. Pregunta. Bueno, más bien observen que Y, X pertenecen a cruz B. Estamos de acuerdo. Pero Y, X puede estar en la diagonal de X. No, ¿verdad? Porque Y lo tomamos distinto de X. Eso lo pudimos hacer porque estamos suponiendo que A contiene propiamente al unitario de X. Ajá. Entonces, pues la pareja Y, X es un hecho que está en A cruz B, que es justo lo que se ve en el dibujo. Hay más elementos, ¿no? Aparte de X en A, está Y, por ejemplo. Y entonces tú te construyes este puntito, y ese puntito no está en la diagonal. Pero entonces Y, X no pertenece a la diagonal y Y, X está en A cruz B. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque por hipótesis A cruz B se queda contenido en la diagonal de X. Ajá. Entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que A contiene propiamente al unitario de X. El otro caso, ¿cuál sería el otro caso? Cuando B contiene propiamente al unitario de X, se hace de manera similar. ¿Y qué se puede concluir? Que en cualquier caso, el unitario de X tiene que ser todo A y el unitario de X tiene que ser todo B. O sea, unitario de X igual a A, unitario de X igual a B, y entonces, bueno, A y B, ¿cómo los tomamos? A y B eran abiertos, ¿no? En tau, así los tomamos. Existen AB en tau, o sea, AB abiertos en tau, en la topología de X, que contenían tanto a X como a Y, ¿no? A X, que contenían a X. Ajá. Pero entonces, como A y B son elementos de tau, y A y B coinciden con el unitario de X, entonces el unitario de X es un elemento en tau. ¿Ok? ¿Cómo tomamos a X? ¿Cómo se tomó a X? Voy a subir tantito. Tomamos un X en X arbitrario. Tomamos cualquier elemento en X. Tomamos cualquier elemento en X. ¿Y qué acabamos de probar? Que el unitario de X es un abierto. Y por lo que comentamos al principio de esta prueba, probar que cada punto, tomas un punto en X y su unitario es un elemento en tau, es equivalente a probar que tau es igual a el potencia de X. Es decir, tau es la topología discreta. Entonces, ¿qué probamos? Que si la diagonal es un conjunto abierto, entonces tau tiene que ser el potencia de X. Es decir, X tiene la topología discreta. ¿Va? Ya probamos una implicación. Ajá. La otra, vamos a hacer la otra implicación. Voy a bajar tantito y va la prueba. Vamos a suponer que tau es el potencia de X, o sea, X tiene la topología discreta.
Por el ejercicio anterior, ¿cómo es x cuadrada? Por el ejercicio anterior. El ejercicio sería el 2, el ejercicio 2. X cuadrada también tiene la topología discreta. Y como tiene la topología discreta, cualquier subconjunto es un abierto. En particular, la diagonal es abierta y se acabó. Les decía que el regreso era muy sencillo. Y aquí está su prueba. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este también es muy sencillo. Este que viene a continuación. Habla de los fronterizos, de los densos en ninguna parte y los densos en sí mismo. ¿Va? Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a considerar dos espacios topológicos, X y Y. Dos espacios topológicos. Vamos a tomar E subconjunto de X y F subconjunto de Y. Vamos a suponer, bueno, esto se divide en tres incisos. Inciso A. Vamos a suponer que si E o F son fronterizos, o sea, con que alguno sea fronterizo, el producto cartesiano es fronterizo. Si E o el inciso B, ahora el inciso B, ¿qué dice? Si E o F son conjuntos densos en ninguna parte, el producto cartesiano es denso en ninguna parte. Y si, ahora inciso C, si E o F son densos en sí mismo, entonces el producto cartesiano es denso en sí mismo. ¿Va? Vamos a hacer el inciso A y el inciso B. Son de volada. De hecho, ahí ya se ve la prueba del inciso A y es muy cortita. Y el inciso B también aquí se ve. Son pruebas muy pequeñas. Vamos a suponer que es fronterizo. El caso en que F es fronterizo se hace de manera similar. ¿Va? Entonces, como es fronterizo, por definición, su interior, ¿cómo es? Vacío. Ahora, el interior de E cruz F, ¿a qué es igual? Es igual al interior de E cruz el interior de F. Pero el interior de E es vacío, entonces nos queda que esto es igual al vacío cruz el interior de F. Esto es el vacío. Ajá. Y entonces tenemos que el interior de E cruz F resultó ser igual al vacío. Porque nos fijamos en el principio de esta cadena de igualdades, en el final de esta cadena de igualdades, y obtenemos justo esto, ¿no? Interior de E cruz F es igual al vacío, y por definición de conjunto fronterizo, se concluye que E cruz F es un conjunto fronterizo. Ajá. Entonces, con que alguno de los factores sea fronterizo, el producto cartesiano es fronterizo. Si alguno de los conjuntos es flaco, aunque el otro sea muy gordo, su producto cartesiano va a ser un conjunto flaco. ¿Ok? Inciso B. Vamos a suponer que F es denso en ninguna parte. El caso en que es denso en ninguna parte se hace de manera similar. Y básicamente hay que hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora con el denso en ninguna parte. Como F es denso en ninguna parte, el interior de la cerradura de F es vacío. Ahora, ¿cómo es el interior de la cerradura de cruz F? Bueno, tanto la cerradura como el interior se portan bien con los productos cartesianos. Entonces esto es igual al interior de la cerradura de E cruz la cerradura de F, y esto es igual al interior de la cerradura de E cruz el interior de la cerradura de F, y esto es igual al interior de la cerradura de E cruz el vacío. El segundo factor es vacío por hipótesis. Ajá. Y entonces esto termina siendo vacío. Con que un factor sea vacío, tu producto cartesiano colapsa. Y entonces, ¿qué se tiene? Que el interior de la cerradura de E cruz F es vacío y por lo tanto E cruz F es denso en ninguna parte. ¿Ok? Y por último, bueno, el inciso C se quedó como un ejercicio. Es igual, es con la misma idea. Algunos ejemplos especiales. Es lo último que preparé. Esto no es un ejercicio, más bien son ejemplos de resultados curiosos. Por ejemplo, ustedes los chequen ya si quieren con cuidado, esto ya nada más lo voy a comentar. Existe un espacio X tal que X es homeomorfo a su cuadrado, con la topología de Tikhonov. Recuerden, cuando trabajamos con productos cartesianos estamos pensando en la topología de Tikhonov. Y el ejemplo, pues, es tomarse R con la topología discreta. ¿Va? Y recordar, y bueno, para resolver este ejemplo, para dar el ejemplo y argumentar bien todo, hay que recordar que para que dos espacios con la topología discreta sean homeomorfos, eso es equivalente a que tengan la misma cardinalidad. O sea, si tienes dos conjuntos XY que tienen la misma cardinalidad, eso es porque estos dos espacios con la topología discreta son homeomorfos. Y al revés también. Si tienes dos espacios con la discreta
que son homeomorfos deben de tener la misma cardinalidad. ¿Va? R y R cuadrada tienen la misma cardinalidad. Es algo que se puede probar más o menos fácilmente, que R y R cuadrada y en general Rn tiene la misma cardinalidad que R. Eso es algo que se puede demostrar. En particular, R y R2 tienen la misma cardinalidad. Ese es un ejemplo curioso. Y otro ejemplo curioso es el siguiente. Existen espacios X, Y, Z, tales que X cruz Y es homeomorfo a Y cruz Z, y uno pensaría, pues cada factor debe ser homeomorfo. Pues no, puede ocurrir que Y no sea homeomorfo a Z. Los dos factores del final, los segundos factores de cada producto cartesiano, no tienen por qué ser homeomorfos. Y aquí está el ejemplo. Tómate a X igual a Y igual a R con la discreta. Tómate a Z como los naturales con la topología discreta. Algo que se puede verificar es que X cruz Y tiene la discreta. X cruz Z tiene la discreta. Se puede verificar que la cardinalidad de X cruz Y, y el argumento es muy sencillo, es igual a la cardinalidad de X cruz Z. Ajá, y como tienen la misma cardinalidad, entonces, por el comentario que hice aquí arribita en la nube roja, pues X cruz y X cruz Z con la discreta son homeomorfos. Pero, Z, ¿quién es? Z es el de los naturales, ¿no? El conjunto de los números naturales. Y Y es el conjunto de los reales. Tienen diferente cardinalidad. Uno tiene de cardinalidad a Aleph 0 y el otro tiene de cardinalidad a 2 al Aleph 0, ¿no? 2 al Aleph 0, sí, 2 al Aleph 0. Y entonces no pueden ser homeomorfos con la discreta. Ajá. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, otro ejemplo curioso. Y hay otro ejemplo, pues bueno, ese después lo comentamos. Ese sí no es tan sencillo, después les comento de qué trata. Pero bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy, ¿vale? Nos estamos viendo el martes. El martes yo creo que ya generalizamos la topología de Tikhonov a una cantidad no numerable de factores, ¿va? Ahí se va a hacer un poquito más abstracta la situación, pero bueno, en esencia, tenemos los mismos básicos. Las proyecciones siguen siendo funciones continuas. Es la menor topología que hace continuas a todas las proyecciones, etc. Va, pero bueno, generalizamos la siguiente clase. Nos vemos el martes. Que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo. Oye, Bye, Paco, bye. Mande, mande. ¿cuándo vas a subir los videos de